En el video pasado nos hicimos muchas preguntas. ¿Quiénes se tienen que quedar? ¿Quiénes se tienen que ir? ¿Qué puestos hay que reforzar? Y respondimos todo. Y hoy nos vamos a hacer más preguntas todavía que en aquel video. Porque hoy vamos a hablar un poco del juego, de qué es lo que transmitió el equipo de Zielinski desde su llegada. No tuvo muchos partidos, pero se puede hablar un poco de eso. Y hablar de esquemas. ¿Cuáles fueron los esquemas que utilizó el ruso hasta ahora? ¿Cuál nos gustó más? ¿Cuál fue el partido en el que jugó con tal esquema y que el equipo jugó bien, nos gustó, nos agradó lo que vimos en cancha? También vamos a hablar de situaciones puntuales, como por ejemplo, ¿dónde podría encajar Watson en algunos de estos esquemas? Gonzalo Pérez, de central, de mediocampista, ¿dónde lo vamos a ver? ¿Una urgencia de ese momento o es una posibilidad? ¿Qué posiciones te cubren la defensa, Gonzalo? ¿Qué rol van a tener los extremos en estos esquemas, donde quizás juegan más como volantes por afuera? ¿Qué rol va a tener Sánchez Niño? ¿Qué tipo de 9 tenemos que ir a buscar? ¿O tenemos en el plantel algún jugador para acompañar a Díaz y que tenga las características que estamos buscando? Comenta acá abajo, suscríbete, da like, activa la campanita y comparte. Bueno, vamos a hablar del juego un poco y de los esquemas fundamentalmente, pero antes hay que aclarar una cosa, y es que el ruso Zielinski nada más dirigió 6 partidos en Lanús. Recordemos que llegó en la etapa final de la Copa de la Liga, en un Lanús inmerso en una racha de derrotas, en una situación muy complicada. Lanús ya de por sí va a arrancar complicado el 2024 en promedios, pero tranquilamente, si seguía en esa racha, iba a perder la chance de ingresar a una copa, y al final terminó ingresando a una copa sudamericana. El ruso cosechó 2 victorias, 3 empates y una derrota desde su llegada. Nada mal, la verdad. Con un juego en los partidos que dirigió, nada del otro mundo, pero también hay que tener en cuenta lo que digo, son muy pocos partidos, un equipo cansado evidentemente en una situación muy mala, de derrota tras derrota, confianza en el equipo, de los jugadores, la confianza muy pero muy baja, con el ánimo de cambiar la cara, pero obviamente la confianza es baja cuando vas de derrota en derrota, las cosas no salen. Aparte, por ahí algunos errores de goles que son por errores propios, como por ejemplo lo de Aguerre contra Defensa y Justicia. Entonces yo creo que un poco el ruso desde su llegada lo que hizo fue darle confianza al plantel, calmar un poco las aguas, ordenar, gestionar en ese sentido. Y la idea, bueno, a trabajarla a partir más de la pretemporada, del mercado de pases que iba a tener él, y bueno, que es donde estamos ahora, ¿no? Parados. Por eso estamos analizando un poco lo que se puede venir, y yo creo que, como digo, así vamos a poder jugar una idea de juego, una identidad, todo eso, cuando veamos a Lanús en el 2024. Un poco lo que se vio, pero sí se vio algunas cosas en cuanto a esquemas y todo, que ya de por sí siguen un patrón de lo que podemos esperar de equipos del ruso Zielinski. O sea, ya conocemos al ruso, es un técnico que en el fútbol argentino dirigió Belgrano, Independiente, Estudiantes, ya lo conocemos, como un poco cómo son sus equipos, cómo intenta jugar, los esquemas que utiliza. Y en Lanús no salió mucho de eso, porque vimos un equipo que arranca la mayoría de los partidos, salvo uno, jugando 4-4-2, y después hay algunos esquemas a los que termina mutando durante los partidos, por ejemplo el 4-2-3-1 o el 4-1-4-1, que también tiene que ver mucho con justamente algún jugador saliendo fuera de su posición, como Gonzalo Pérez jugando de volante central y no de central, que es su posición. Entonces, al salir de su posición y ponerlo de volante central, el 4-1-4-1 permitía dejarlo, por ejemplo, a Gonzalo Pérez más retrasado, como el volante central más retrasado, casi que metiéndose entre los centrales y armando una línea de 5, pero tampoco tan
eso es a lo que me refiero. Algunas mutaciones, en especial el esquema el que más mutó desde el 4-4-2 es al 4-2-3-1. ¿Por qué? Porque vimos mucho a De la Vega jugando al lado de un 9, lo vimos al lado de Jonathan Torres, por ejemplo, contra Central Córdoba, lo vimos al lado de Lotti en la última fecha, aunque en otro esquema, y también lo vimos jugar junto a Leandro Díaz contra Belgrano, por ejemplo. ¿Y por qué digo que cambia un 4-2-3-1? Porque La Vega baja y se mueve por todo el frente de ataque y más atrás del 9, o sea, casi como un mediocampista ofensivo, un segunda punta, media punta, como le quieran decir, pero integrando casi más a partir del mediocampo, en 3/4 del campo rival, que otra cosa. Y subían obviamente los dos que juegan como volantes por afuera, que en algún momento fue Bosch, en algún momento del otro lado fue el Laucha, en algún momento fue Esquivel y así sucesivamente. También hay que decir que al Pepo, por ejemplo, contra Tigre lo vimos jugar como volante por derecha, así que fue variando. Pero se vieron dos esquemas, eso, 4-4-2 con un 9 más de área y un 9 más suelto, con más movilidad, que ni siquiera es 9, como por ejemplo De la Vega. O también lo que vimos fue con dos 9 más de área, más de esa posición, más puros, como Leandro Díaz y Jonathan Torres. Pero bueno, en general yo creo que ese es el esquema al que va a apuntar un 4-4-2, y según las características de los jugadores, quizás que vaya mutando un 4-2-3-1, por ejemplo. Me parece que va a optar por eso, y por las posiciones que suenan yo creo que sería lo más lógico, porque si suena un volante por afuera, como puede ser el nombre de Ramiro Carrera, que veremos si termina llegando a Lanús, da la pauta de que va por ese lado, porque Carrera es un jugador que puede jugar centralizado o por la banda, pero por el ruso lo hizo por la banda en el Atlético Tucumán, así que calculo que va a apuntar un poco a eso. También el doble 9 ya es algo que acostumbra el ruso, veremos, ya te digo, si con un perfil más de 2 9 más de área, o con un perfil más de un 9 más de área y uno más suelto, pero de una u otra manera los partidos van a empezar así. Yo creo que es el esquema por el que va a optar. Así todo, tengo que decir que no fue el esquema que más me gustó. El esquema que más me gustó que usó el ruso hasta ahora fue el 5-3-2, que lo utilizó contra Estudiantes, que jugó con Maxi González, Mariano Aguilar y Gonzalo Pérez, una defensa improvisada por la expulsión de Lema y Canale en el partido con Racing, y también puso la línea de 5 en el segundo tiempo contra Racing, que fueron expulsados Lema y Canale, como decía, y ya estaban Aguirre, Cáceres en cancha. Entonces ¿qué es lo que hizo? Puso a Soler, a Gonzalo Pérez y a Aguilar, armó una línea de 3 con Aguilar, Gonzalo Pérez y Cáceres, que empezó a jugar de stopper, y Aguirre de 4, o bueno, carrilero por derecha, y Soler de carrilero por izquierda. Ahí fue la primera vez que armó la línea de 5, y después, obviamente, al no tener a dos líderes en defensa, puso una línea de 5 para que se puedan sentir más cómodos jóvenes del club que no tienen muchos partidos en primera, como Aguilar, como Maxi González, y que sean acompañados por otro joven pero con mucha más experiencia, porque tiene más de 100 partidos en primera en Liverpool, que es Gonzalo Pérez. Bueno, un poco de eso, yo creo que son los esquemas. A mí fue el que más me gustó, el 5-3-2. Creo que en ese partido, más allá de rendimientos bajos y altos, desde lo individual, a nivel colectivo el equipo entendió muy bien cómo trabajar en un 5-3-2, porque los laterales estuvieron bien posicionados en ataque, bien como carrileros. Bosch y Loaiza fueron muy buenos desde la movilidad por todo el medio campo, entendieron el manejo de opciones del doble 9, más los carrileros que juegan bien alto, y también cómo posicionarse en el borde del área para llegar y tener remate. Ambos tuvieron posibilidades de gol. Los dos 9 se movieron bien, hasta cuando jugó De la Vega suelto lo hizo muy bien al lado de Lotti, hasta la lesión de la Vega. Después Torres y Lotti creo que dentro de todo se complementaron bien en ese segundo tiempo. A mí me gustó, pero entiendo que fue más una urgencia que otra cosa ese esquema, y que quizás, salvo para algún momento de urgencia o para cerrar un partido, no sé si es algo que vamos a ver en 2024, al menos de arranque del partido. Veremos. A mí fue lo que más me gustó. El partido con Estudiantes fue el que más me gustó ahora de los que dirigió Zielinski, pero entiendo que quizás no se sigue ese camino, ¿no? Pero bueno, son opiniones. Pero bueno, yo creo que hay jugadores para llevar a cabo ambos esquemas.
hay que reforzarse, pero hay con qué. Igual un poco esto también va relacionado con lo que hablé en el video de plantel, que hay jugadores y bueno, hay que reforzarse en algunos puestos puntuales, y para un esquema como el 4-4-2 el volante por derecha me parece fundamental, y el 5 con algunas características más de marca, más de quite y eso vendría bien, porque tenemos muchos de juego, como por ejemplo Peña, como Loaiza, el mismo Maxi, pero no tanto de marca. Entonces también se fue Julián Fernández, que sí, era de marca, pero no de la jerarquía que necesita Lanús. Entonces necesita sí o sí un jugador más en esta posición y de jerarquía. Comentando algunas situaciones de algunos jugadores en particular que me parece interesante relacionado al tema de esquemas. Por ejemplo, Watson es un jugador que pasa que en Lanús da la sensación de que no, como que Lanús trajo un poco de manotazo ahogado a Watson, porque había que dar un refuerzo, y para que la gente se quedara conforme dio esa sensación, y se pagó por Watson, que no parece ser un mal jugador. El tema es que lo vimos tan poco, como decía en el plantel, en el video sobre el plantel, que es imposible decir algo, porque realmente lo vimos muy poco. Entonces es difícil así. ¿Dónde lo imagino yo a Watson? Watson es enganche, es un 10 de toda la vida, es un enlace. Entonces es difícil encontrarle un lugar en un equipo que juega 4-4-2 y ese estilo. Pero ¿dónde lo veo yo? Yo lo veo como lo que decía de La Vega jugando al lado de Díaz, o de Torres, que jugaba suelto, que se movía, flotaba atrás del 9 y se movía para la derecha o para la izquierda, se quedaba por el medio. Bueno, ese tipo de juego. Para mí Watson jugando como volante por izquierda, encasillarlo a la banda, es realmente quitarle, sacarlo, o sea, de lo que él, de sus características, porque jugar pegado a la banda para un jugador que juega a 10 es complicado, y es como pedirle a Esquivel, que juega centralizado, que se supone que es más de pases filtrados por el medio y todo, para no jugar a la banda, tirar centros, es criminal. Entonces yo imagino a Watson quizás jugando, acompañando a un 9 y soltándose, flotando por atrás de ese 9 más de área. Ese es el lugar donde yo lo imagino. Veremos qué sucede, pero ese es el lugar donde yo lo veo, analizando, intentando buscándole un lugar, porque Lanús hizo una inversión en él y esperemos que pueda jugar y pueda mostrar sus condiciones, ya sean buenas o malas, pero que pueda mostrarse. Si no, es imposible decir algo de él si lo vemos 15 minutos, 10, o directamente ni juega o amagan a ponerlo en un partido y al final no termina nada. Los extremos en el 4-4-2, como lo hablé en el video, por derecha en Lanús no juega en el medio. Necesitas sí o sí tener un volante por derecha. Bueno, ahí si que viene carrera se soluciona un poco. Ahora, por el otro lado, por izquierda, vas a tener una situación, y es que se te puede llegar a ir de La Vega. Tiene todos los números para irse. Veremos qué pasa, pero tiene todos los números. Lo más lógico sería que traigas un refuerzo ahí también, y alguien de jerarquía. Pero ahí también tenés que ponerte a pensar qué variantes tenés. Y tenés un montón de extremos que tendrían que jugar más atrasados, como por ejemplo puede ser Orozco, el Laucha, Aquino. Yo creo que el Laucha es el que más se puede adaptar a ese lugar, porque ya tiene otra edad y ya tiene otra inteligencia para jugar en esas posiciones, ya lo ha hecho, y no es un jugador tampoco que se caracterice mucho por la gambeta, tampoco por ese mano a mano del uno contra uno con gambeta, todo. Entonces es complicado para los Orozco, para los Aquino, que juegan de extremo, que juegan más arriba, y que tener que arrancar desde tan atrás en la cancha, que tendrán que arrancar más desde el medio campo y todo, y una distancia un poco más larga, no sé si lo favorece tanto. Entonces hay que ver cómo se adaptan en ese sentido los extremos. Al que sí lo veo muy bien ahí, por ejemplo, jugando de volante por izquierda, más que a la banda, es a Sánchez Miño. Ya lo ha hecho, y sí, a él lo veo muy bien. Para jugar de lateral, para mí no, porque Soler debería ser el titular, el de lateral izquierdo, y para mí podría jugar Sánchez Miño tranquilamente como volante por izquierda o como
una especie de doble 5, pero yo lo vería más como volante por izquierda, sinceramente. Y después bueno, tenés el caso de Gonzalo Pérez. Para mí Gonzalo puede jugar en toda la defensa. Yo no creo que haga falta buscarle un lugar como pasó la otra vez, para que juegue de 5. Eso yo creo que fue algo más del momento. De hecho le voy a poner ahora cortesía de David Caruso, le voy a dejar su Twitter en las redes sociales, la explicación que dio Zielinski de por qué, por ejemplo, contra Central Córdoba, contra Tigre y contra Belgrano jugó de 5 Gonzalo Pérez. Bueno, un partido que por momentos nosotros tuvimos la pelota, el dominio, por momentos lo tuvieron ellos, creo que el empate nos sienta bien, tuvimos 3 o 4 aproximaciones que la terminamos mal, algunas pelotas que podrían haber sido con terminación. Ellos tiraron mucho centro, pero en general no nos complicaron. El tema de Pérez es por una cuestión también de altura, ¿no? Si veníamos teniendo un problema con el tema del juego aéreo, me parece que se mejoró. Así que creo que hizo un buen partido, dentro de todo así de correcto. Yo creo que no es necesario que vuelva a jugar ahí. Creo que lo puede hacer muy bien el central. Lo bueno que tiene es que, como digo, si en un juego 4-4-2, Pérez tranquilamente puede ser uno de los centrales titulares o puede ser una variante. Y si juegas con línea de 3, él te puede jugar de stopper o te puede jugar de líbero. Ya de líbero ha jugado allá en Uruguay, entonces te da muchas variantes en la defensa. De hecho ha jugado más de central por izquierda que por derecha, a pesar de ser diestro. Así que te da muchas variantes y para mí es un jugador muy interesante. Pero bueno, esos son un poco los temas que quería tocar. No solo los esquemas y hablar un poco de eso y también y la idea del juego, sino que también quería tocar el tema de algunos jugadores en particular, como el de Gonzalo Pérez, el de Watson, también el tema de los extremos, el tema Sánchez Niño. Así que si te gustó el video, deja tu like, suscríbete, activa la campanita, compartí el video. Recuerden dejar también en la caja de descripción y también en el comentario fijado mi Twitter, mi TikTok, todo ahí. Estoy opinando en Twitter siempre, así que ahí podemos interactuar un poco más también. Y obviamente si quieren más, comenten. Vamos que se viene con todo. Esperemos que se empiece a activar el mercado de pases, así también podemos hablar un poco de refuerzos y no todo analizar con lo que tiene ahora el plantel y con lo que tiene ahora Lanús y nada más, sino que empezar a sumar caras nuevas. Y pronto también se van a venir los amistosos, así que va a haber mucho para hablar. Un saludo a todos y nos estamos encontrando en la próxima. Feliz